amigos de Hablando de Fútbol con Charlie? Qué gusto saludarles hoy con un invitado de lujo, muy especial, un colega periodista deportivo que, bueno, ha hecho de todo, reportero, editor, analista, táctico, jefe de información, bueno, toda una carrera muy destacada. Vamos a dar la bienvenida a Israel Hernández. Israel, muchas gracias por atender nuestro llamado. Hola, mi Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por todo. Sobre todo por tus palabras. No, hombre, no decimos ninguna mentira, Israel. Oye, pues cuéntanos, o sea, yo te conozco en el medio, siempre en el fútbol, en los deportes, pero ¿cómo nace esa inquietud por llegar al periodismo deportivo? Pues mira, la verdad es que fue hace 29 años, no más, que empecé con este gusanito de querer hacer algo de periodismo deportivo. Y primero, la verdad es que primero, como mucha gente que seguramente tú entrevistas, pues yo quise ser futbolista, evidentemente, pero bueno, pues mis dos piernas izquierdas no funcionaron, no sirvieron de mucho. Y mi carácter menos. Entonces, pues tuve que dedicarme a algo más allegado y pues sí, pude dedicarme a este medio de las comunicaciones y a mí la oportunidad me llega realmente, ¿te acuerdas? Hace muchísimos años, así como en la raza de Monterrey, que está el equipo de fútbol rápido, el indoor soccer, que era la raza de Monterrey. Acá en México hubo uno que se llamaba Toros México, y ahí me contratan por la voz, a mí y a Alejandro Reyes, que después trabajó en la CONADE. Ahí nos contratan y gracias a ese espacio de estar siendo las voces oficiales de este equipo, nos movíamos para todos lados con el equipo. Me llega la oportunidad por el doctor Alfonso Morales, que en paz descanse, de trabajar para Pasión Deportiva en Estilo W. Entonces ahí yo pasaba los reportes de lo que había en la liga esta de US Indoor Soccer League y hasta ahí nos quedábamos. Pero bueno, un día se acaba la liga, ese mismo año se acaba el equipo de Toros México y entonces pues me tengo que dedicar a otra cosa, pero el doctor Morales me dice que me vaya para allá, que está buscando reporteros, periodistas, y entonces yo me enfilo a las filas del doctor Alfonso Morales en Radiópolis. Entonces, de alguna forma, si no iba a ser como futbolista, pues de alguna manera seguir ligado a esto del deporte, fue así como empecé y me quedé. Sin duda, interesante y como dices, muchos pasamos por ese tema, ¿no? En mi caso te cuento rapidísimo que pues yo sí me chingué la rodilla y dije, yo quiero estar Sí. cerca del fútbol, ¿no? Pero Uh bueno, -huh. llegó la oportunidad de Israel. ¿Cómo fue ese picar piedra, no? Porque vamos, cubriste mundiales, Sí. Copas América, has sido jefe en distintos medios de comunicación, pero ¿cómo fue esa etapa de picar piedra, abrirte camino? Pues después de estar en Pasión Deportiva en la W, pues estuve 5 años ahí, más el año que tuve bueno, en Pasión Deportiva estuve un año. Después de eso me voy con el ingeniero de la Madrid a Radio 1000 y en Radio 1000 me quedo hasta el 2000. Y entonces ahí sí ya como que ya empieza a ser más en forma, más ya hay dinero, ¿no? Cuando estaba en Toros México ahí sí hubo muy buen dinero, pagaban muy bien. Después en Pasión W no hubo nada de dinero. Y después ya en Radio 1000 pues ya fue mucho más en forma. Y gracias a esa etapa en Radio 1000 con el ingeniero La Madrid, me buscan de Periódico Reforma. Y entonces ahí es cuando pues ya le doy más forma a este sueño, porque ya el periódico Reforma hablabas en ese tiempo, el periódico, pues yo creo que de los más importantes de los medios impresos en México. Te hablo del 2000, febrero del 2000, cuando yo entro para allá. Tenía una oferta para irme al Esto, pero por cuestiones administrativas no me voy. En diciembre del 99 no nos vamos, no voy para allá. Y en febrero me reporto con Reforma. Y entonces ahí sí, ya si yo en Radio 1000 lo sentía como un asunto muy profesional, pues en Reforma, imagínate. Ahí sí ya fue por completo, tú sabes, la línea de ese periódico en ese momento, totalmente rígida, estricta, impecable, con una ética brutal. Y así nos educaban a todos, desde la vestimenta, ¿no? Desde la vestimenta, camisa, saco, corbata, en fin, ¿no? Una serie de factores que dan, y por eso es que ahí todavía pues le doy más forma realmente al sueño este de querer estar ligado
a los medios de comunicación, pero ya en un asunto mucho más profesional, incluso hasta del sueldo, ¿no? Ya no era lo que te alcanzaba a dar el ingeniero de la Madrid, sino ya era un asunto de estar afiliado a un IMSS, en fin, a una serie de situaciones que ya le dan forma profesionalmente hablando a un empleo. Así es, ahí llegaron pues los primeros grandes momentos de tu carrera, yo creo, ¿no? Porque, vamos, cubrir selección Sí, nacional, federación, el sí. sueño de cualquier reportero de fútbol, ¿no? Llegar a una Copa del Mundo. Sí, sí, con el ingeniero digamos que también podía llegar. ¿Te acuerdas de los drafts, esos de Acapulco? Desde ahí ya empezaba yo a cubrir los drafts, pero sí, ya con Reforma, ahí sí digamos que sí te encasilla. Tú eres reportero de deportes, pero ¿qué deporte? Fútbol, bueno, pues cubres fútbol. Y entonces era de fútbol, pero sí, como que siempre me gustó la grilla, o siempre me había gustado la grilla. Y entonces me pusieron en la fuente de Federación Mexicana, que también ya cubría en esas épocas con el radio, pero no tan en forma, ¿no? Era más pasajero porque podías llegar ahí de rebote y no pasaba nada, ¿no? Lo que te llevaras estaba bien. Pero acá sí hablaba en Reforma, sí era de que era mi fuente y tenía que cubrirla 24/7, literalmente hablando. Entonces, pues así fue. Ahí en Reforma sí empieza esa etapa de una rigidez y una exigencia mucho más grande para cubrir selección, para cubrir federación. Y sí empiezan esos torneos. ¿Te acuerdas de la Merco Norte? Que en Sudamérica era Mercosur. Eh, Antes en el radio cubrimos la Copa, la que es campeón México sobre Brasil en el Estadio Azteca. También, o sea, sí empiezan los torneos importantes, relevantes, siguen los drafts, la Merconorte, te decía, una Copa América, una Copa del Mundo. Sí, digamos que sí, con Reforma empieza ya a tomar mucho más forma este sueño, y sí, ya son otro tipo de coberturas, otro tipo de exigencia. Ya no era tanto al cubrir al club, ¿no? Que me tocaba de repente cubrir a Cruz Azul o cubrir a Toluca. La etapa esta gloriosa del Toluca, de Enrique Mesa, prácticamente me toca toda, tanto en el radio como en el periódico. Eh, Mi último equipo en Reforma es América, y ese lo combinaba con selección mexicana o con Federación Mexicana de Fútbol. Lo que pasa es que me acuerdo mucho que a mí me toca completo el proceso en selección de Ricardo Lavolpe, que eso fue un show completo. Me toca del 2002 al 2006 cubrir toda la etapa de Lavolpe. Recordarás que es el técnico que sí se logra quedar los 4 años en el proceso. Entonces, sí fue muy desgastante todo lo que jugó Lavolpe, con federaciones, en México, en Alemania, eliminatoria, en los México, de visitante, en fin, sí, fue una etapa de un montón de viajes durísimos. Y ahí es cuando te das cuenta, mi Charlie, tú vas a entender perfectamente de lo que hablo, que sí es muy padre ir a un mundial, pero si vas no cubriendo a México, lo disfrutas todavía más porque, híjole, ir a Alemania con la selección mexicana de la Volpe fue muy pesado, pesadísimo, pesadísimo, hasta que después ya se va la Volpe, llega Hugo Sánchez, y entonces a mí ya no me dan selección mexicana, cambio de medio, me voy a TV Azteca, y entonces ahí empiezo a disfrutar lo que es cubrir todo el otro lado, ¿no? Cubrir a los rivales de México, a Estados Unidos, a Costa Rica, a Honduras, otro tipo de giras o partidos amistosos de Estados Unidos en Costa Rica o de Estados Unidos en Argentina, en fin. Eso era lo que ya me tocaba, ya no era la exigencia esta de vete con México y que van a Wembley y los van a golear o desvélate, o sea, tú sabes lo que es ir a cualquier evento cubriendo selección mexicana e ir a ese mismo evento pero cubriendo otra selección, pues es infinitamente más relajado y lo disfrutas muchísimo más. Entonces, sí, te digo, Reforma fue un gran paso para formarme también, acabarme de formar yo en este carácter del periodista que tú sabes perfectamente tiene que ser diferente, es diferente. Y después ya TV Azteca también ya pues llega a ponerle las ceredas al pastel, y ahí, afortunadamente, y lo digo con mucho orgullo, lo que hoy todo mundo ve de Food Azteca, el concepto Food Azteca como tal, ese lo arrancamos dos productores, que son el PIB y el Pollo, el PIBE y el Pollo, en el área de producción, y yo en el área de información. Éramos tres personas los que arrancamos el proyecto Food Azteca como tal, y eso fue en 2009, 2010, y ya ahí hablamos de que ya empezaba a tener
mayor responsabilidad, no solamente las coberturas de eventos, no solamente el reporteo del día a día, sino ya empezaba a dar forma a lo que dices, ¿no, Carlos? Empezar a responsabilizarte como un jefe de un área o un jefe de un producto, en este caso como Food Azteca, hacer las coberturas, las notas, el producto que al final de cuentas salía en la pantalla de TV Azteca como Food Azteca, que era los partidos que transmitíamos y los juegos de la selección contra Televisa, evidentemente. Sin duda mucha responsabilidad, pero también mucha satisfacción, ¿no? Porque como dices, a la distancia ahí está el producto súper bien colocado, ¿no? Compitiendo con la otra televisora. Oye, Sí, Israel, exacto. en tu etapa de cubrir selección con la Volpe ahí al mando, ¿qué fue lo más complicado? Porque además, pues Ricardo era Oh, complicado, ¿no? Se le sí. tenía que ver de lejos, mucho hermetismo, no dejaba que se acercaran a los seleccionados. ¿Qué fue lo más difícil? Y del otro lado, ¿qué fue lo que más satisfacción te dio? No sé, una entrevista que te encargaron y te costó y la sacaste. ¿Qué nos contarías en esa etapa de tu vida profesional? Pues sí, lo más difícil de la selección de esa etapa, la Volpe y todas las broncas descomunales que tenía con Hugo Sánchez. Era bestial lo que sufríamos, caramba. O sea, la Volpe hacía un torneo y le fuera como le fuera, Hugo Sánchez lo criticaba. Digo, Hugo Sánchez, ¿no? No Juan Gallina. O sea, era Hugo Sánchez el que criticaba a la Volpe. Y entonces tenías que buscar el derecho de réplica de la Volpe, o la explicación, o la respuesta. Y al otro día Hugo Sánchez le volvía a dar a la Volpe ahora porque no convocaba a X jugador, o porque había sacado a algún otro, o porque había metido a su yerno. Y también, o sea, sí, esa etapa, lo más complicado, y tratando de ser concreto contigo, sí, lo más complicado fue la Volpe, per se, su forma de ser, su trato, eh, sus modos, tú los acabas de explicar claritos, así era la Volpe. No podías hablar con sus jugadores, a él no lo podías voltear a ver, no le podías acercar una grabadora, mucho menos un micrófono. Sí, es hasta la fecha una persona muy, muy compleja, muy, muy compleja. A veces me confundía con otro periodista, colega, y entonces agarraba parejo con todos. Y sí, sí, bueno, ¿qué te puedo decir a ti, Carlos? Que no hayas visto, a lo mejor sí para toda la gente que nos sigue, que nos escucha y que nos ve en este momento, o cuando nos vea, sí, lo más complejo es la Volpe. Hoy en la Volpe que ven en redes sociales y que de repente va a un programa y es polémico, sí, sí, sí lo es, pero es un dolor, de verdad, es un dolor en una parte importante del cuerpo cada que tenías que cubrir algo de la Volpe, una conferencia, un chacaleo, una llegada al aeropuerto. De verdad, era muy, muy complejo. Ese tema fueron 4 años muy duros para mí, para los colegas que cubríamos a Ricardo Lavolpe, a la selección mexicana. Y lo de mayor satisfacción, pues lo mismo, haber lidiado tanto tiempo con los humores, los gustos, los disgustos, las malas formas del Señor, pues haberlo logrado y haber permanecido ahí los 4 años del proceso de la Volpe, del proceso de Alberto de la Torre en la Federación Mexicana. Había colegas que llegaban a cubrir selección mexicana y al año se iban, los cambiaban, los corrían de sus respectivas fuentes, o de Federación Mexicana que llegaban y cubrían a Alberto de la Torre. En ese iba llegando Decio de María, también lo mismo, llegaban y los cambiaban de fuente. En fin, por ejemplo, el periódico que nació en esa época, Récord, prácticamente cambió en ese proceso de 4 años, cambió a 5 reporteros, en lo que yo hice solito, el proceso de 4 años de la Copa del Mundo de Alemania. Entonces sí, así como es recíproco, es idéntico. Lo duro que fue el trato con la Volpe y lo difícil que era lograr algo con esa selección, es lo mismo que me llena de orgullo porque sí lo pudimos hacer y al final pues se entregó un producto que me parece impreso evidentemente, tanto en Reforma, en la sección de deportes de Reforma, como en Señor Fútbol, que era un apéndice del periódico. Me parece que se entregó un producto muy bueno, muy jugoso. Me lo dicen la cantidad de patrocinadores que entraron
al suplemento del Mundial de Reforma, que entraron al principio y con los que acabó el suplemento, ¿no? Que fueron prácticamente, se duplicó el número de anunciantes que entraron a la sección. Entonces sí, la verdad es que sí, sí, Carlos, sí. En esa etapa sí fue lo más difícil y lo más grato, sí fue eso, la selección de la Volpe, por todo lo que daba. Acuérdate, fue el doping de Carmona, híjole, aparte de la selección de la Volpe, tenía una leche y una sal que en el Mundial de Alemania, la Volpe para hacer el viaje al primer juego en Nuremberg, para hacer la concentración para el partido contra Irán, no se viajó en avión, se viajó en tren. A la Volpe le toca, a la Volpe y a la selección les toca el vagón número 13. La prensa íbamos en el vagón número 12. Éramos nosotros que estábamos ahí. Imagínate tú, como lo sabes, lo que era para la Volpe subirse al vagón número 13 del tren que nos iba a llevar a Nuremberg. O sea, un broncón. Y para acabarla, se descompone el aire acondicionado del vagón a donde iba la selección mexicana. Entonces, de repente, estamos nosotros, los colegas, y sentados ahí en el vagón 12, tomando el fresco, estando tranquilos, esperando que llegara a la siguiente sede, a Nuremberg, en este caso desde Göttingen a Nuremberg, y de repente se abren las puertas y empiezan a salir los seleccionados a otros vagones, y pues no, que no podemos estar con ustedes, ¿qué hacen aquí? No, pues no sirve el aire acondicionado, o sea, y la Volpe, ya te imaginarás la cara que llevaba por el vagón número 13, que ya era la mufa, en fin, una serie de factores que había también a esa selección. También, ¿sabes qué? Me acuerdo mucho, además de esa, el día que empieza la concentración para el Mundial, que empieza en el CAR, después nos vamos a Acapulco con esa selección, y ya de ahí la pretemporada de esa selección, y después ya va bien el viaje a España, a Francia, a Holanda, y ya acabamos en el Mundial de Alemania. Cuando salen, cuando nos vamos a Acapulco, desde el CAR a Acapulco, hubo la prensa que nos adelantamos para llegar antes de que llegara la selección de Ricardo Lavolpe en carretera, y veníamos y no llegaban, y no llegaban, y no llegaban, y no llegaban, y pues, ¿qué onda? Se supone que llegaban a las 4 de la tarde, ¿acá qué pasó? No, pues nos informan después que se les descompuso el camión, o se le ponchó un ya no me acuerdo, algo pasó con el autobús en la carretera. Imagínate el humor con el que llegó Ricardo Lavolpe y los seleccionados, ¿no? También al hotel en Acapulco. Entonces, si tú tenías un plan de poder platicar y hacer alguna entrevista, a todo el mundo llegó echando madres y pues no, la verdad es que no, no se pudo. Entonces, también te digo, a esa selección le pasó de todo. Se murió una hermana de Borghetti, si no estoy mal, se murió el papá de Osvaldo. O sea, hubo un montón de factores ahí que fueron aderezando la selección de Ricardo Lavolpe, para bien y para mal. Y sí, a mí me tocó absolutamente todo eso, todas esas buenas, malas, regulares, trágicas, todo, los 4 años me lo saben. Sin duda que ahí se puso a prueba tu profesionalismo, tu paciencia, tu, Paciencia. y todas tus virtudes, que bueno, se comprobó que estabas hecho para esto, Israel. Oye, y tienes una trayectoria pues muy importante, como venimos platicando. ¿Cuál sería el personaje que dirías, yo quiero presumir, ahorita que pude estar cerca de él, lo pude entrevistar, o quizás la entrevista, la charla que más te dejó, que más lleno te dejó, más satisfacción? Ójole, a ver. La que nunca voy a olvidar fue la primera que hice, eso sí, fue la de José María Gareda, siendo jugador del Necaxa en el 95, en el 95. De ese Necaxa de Manuel Lapuente, de Alberto Peláez, Ricardo Peláez, Alberto García Aspe, en fin, de ese Necaxa. Esa fue la primera que hice. Y para animarme, Charles, no es para saberlo, pero para ver venir al Chema y Gareda y animarme a levantarle la grabadora y te puedes detener un poquito. O sea, yo no tenía, fue mi primera vez, digamos así, porque yo no tenía ni idea cómo se abordaba a un jugador para una entrevista. Digo, te enseñan en la escuela, evidentemente, ¿no? Pero pues de la teoría a la práctica hay un tramo. Entonces, ver venir al jugador y, ay, en la torre, pues señor, imagínate, señor, me permite. O sea, sí, esa no se me va a olvidar. De igual forma, la primera vez que vi en vivo a la Volpe, él era técnico si no estoy, ya trabajando en el medio, creo que era técnico del Atlas.
no me acuerdo bien de qué equipo era, pero venía de técnico. Y para mí, yo le voy al Atlante, seguramente lo saben la gente que nos ve, yo le voy al Atlante por la Volpe, por el ratón Ayala, por Caviño, por esos tres personajes yo le voy al Atlante. Entonces, de repente ver a un monstruo como era Ricardo Lavolpe llegar a donde yo estaba esperando al equipo, verlo bajar del autobús y decir, ay, en la torre, ese es Lavolpe, me impactó muchísimo, muchísimo, porque veía a uno de mis ídolos de cuando yo tenía 5 o 6 años viendo al Atlante, ¿no? Jugar en la televisión, obviamente, en televisión de blanco y negro, por cierto. Después, a una persona que me impuso demasiado a, a, para verlo, fue Diego Maradona. Un día lo invitan al periódico Reforma, un compañero lo invita al periódico y Maradona acepta ir. Pero tú sabes cómo es esto, Charlie. Te dicen que sí, pero no te dicen cuándo. Y de repente, pues dice, sí, ahorita, vengan por mí. Y estaba aquí en el Royal, aquí muy cerca, aquí al lado de Fox. Entonces no había quien fuera por él. ¿Y quién va a ir? ¿Y quién va a ir? ¿Y cómo le hacemos? Y pues yo dije, pues si quieren yo, pero yo tengo mi carrito, o sea, yo no tengo chofer, ni mi carro es un gran, no, o sea, mi carro es un carrito normal, un bochito. Pues al final un compañero prestó su carro, yo dije, en la torre. Imagínate nada más, que bueno, pues yo ni siquiera sabía manejar el carro de este compañero. Ya, total, que me fui por Maradona, llegué al hotel, entré por el área de la cocina, que está a un costado de la entrada principal, ver salir a Diego, así, de frente, verlo venir caminando, y verme, me dice, ¿qué pasa, querido? Y abrazarme y darme un beso, como se saludan normalmente los jugadores sudamericanos, o los argentinos. Sí, me dejó así, me quedé pues impactado, caray. Y esa no fue entrevista, ¿eh? Esa fue nada más de verlo, de que era Maradona, que me estaba saludando a mí porque sabía que yo iba por él a recogerlo. Yo me identifiqué que iba de Reforma, que lo iba a llevar a la oficina del periódico. Sí, adelante, loco. Y así fue. Eso me impactó brutalmente, muchísimo. No. Bueno, mi hijo se llama Diego por Diego Armando, porque yo lo vi jugar y por eso yo dije, tiene que llamarse Diego. De hecho, yo quería Diego Armando y no me dejaron, solo me dejaron Diego. Entonces, verlo venir y sí fue impactante para mí. Ahora, contenido como tal, si te refieres, Charlie, al contenido noticioso, informativo que más me llenó a mí, periodísticamente hablando, hoy ya lo puedo decir porque ya esa situación ya pasó y porque en ese momento tú te vas a acordar, llegaba un momento que llegabas a tal nivel de investigación en el periódico, en Reforma, que ya dejaba de aparecer tu nombre. Ya ponían Reforma Especial o Cancha Especial o algo así ponían, pero no ponían ya tu nombre por los temas que estabas tocando. Entonces, para mí, el día que saco la fotografía del estadio Sergio León Chávez, del narcotraficante el Tirso, reunido con el entonces presidente de la rama de la Primera División A, que era presidente del Tamaulipas, se me ve el nombre ahorita, y estaban ahí la gente de Querétaro, la gente de Irapuato, Demetrio Madero, la gente de Querétaro, Irapuato, Celaya, pues todos los que estaban de alguna manera a las órdenes de ese señor, del tío, del Tirso, publicar esa fotografía, que en ese momento salió como Reforma Especial. Sí, fue la mayor satisfacción que tuve, porque esa, pues evidentemente tú sabes, esa era exclusivo, era del periódico. Salió en la 1A, salió de portada en la sección de deportes, y aparte te digo, pues estaba el narcotraficante junto con el entonces presidente de la rama de la Primera División A, que también era presidente del Tamaulipas, de los Correcaminos, y te digo, rodeado de puro personaje del fútbol, ¿no? Te digo, Demetrio Madero, el Ponichoche, que era directivo y entrenador del Celaya, estaba el Guamerú García, en fin, una serie de jugadores que estaban ahí en ese palco. Sí, para mí fue, te puedo decir, muy, muy grato, me llenó esa nota, todos los contenidos que se desprendieron de esa nota, todo lo que salió, que después te acuerdas que desafilian a los tres equipos, Alberto de la Torre se anima y los desafilia, les requisan los equipos, y todo por esa foto. Obviamente al presidente de la Primera División A
lo desaparecen, bueno, ya no aparece más en el fútbol. Sí, esa fue la nota que más me gustó y más me llenó. Sin duda, con mucho mérito y toda la razón. Después llegó Israel en la oportunidad de Azteca, ¿no? O sea, empezaste, Sí, yo me acuerdo que hacías cancha y fuiste creciendo y luego ya eras analista durante las transmisiones, terminaste como el creador de Fútbol Azteca, pues ya con un puesto importante, ¿no? Esa etapa, ¿cómo sí, la viviste? Imagino que, pues que tenías, entre comillas, lidiar, convivir con, pues con los monstruos que vemos o escuchamos los fines de semana, ¿no? Los sí. padres, Luis García, Campos, Martinoli. ¿Cómo fue esa Sí. etapa? ¿Qué tan fácil, tan difícil? ¿Cómo lo viviste? Fue un reto muy, muy padre. Me gustó mucho porque evidentemente cuando yo logro ya estar en cancha, pues para mí sí fue pues llorar, llorar y llorar y llorar en lo que estaba haciendo, en lo que iba a hacer la noche anterior, platicarlo con mi esposa. Para mí sí fue un orgasmo futbolero, literalmente hablando. Decir que lo había logrado, que lo que yo pensé y soñé, pues lo estaba logrando, ¿no? Entonces, pues eso sí, fue así, fue así. Mira, fue muy, muy padre porque por el tipo de gente con la que trabajé. Todavía me tocó un TV Azteca hasta cierto punto competitiva, donde yo debuto con Luis Omar Tapia, con Emilio Fernando Alonso, con Careca, el compañero de Monterrey. Eh, en cancha, si no estoy mal, estábamos Eder Velázquez y yo, y ahí debuto. Y ahí debuto en televisión abierta. Porque una semana antes había debutado, pero para Sky en Puebla, Monterrey. Entonces, cuando ya André Marín habla y me dice que voy a empezar, pues sí, se fue un jalón así como que en la torre. Ya lo logré, ya llegué. Sí, sí, fue muy, muy emocionante eso. Pues todo lo que volvió a estar ahí. Pero me gustó, te digo, perdón, por la gente con la que estaba. Bien dices, estaba Cristian Martinoli, estaba Luis García, Campos, Emilio Fernando Alonso, Paco González, el Jesus, Guerrero, en fin, pues toda la gente que hoy todavía ven ahí a cuadro en muchos sentidos. Estaba muy bien, pero sí, el reto era grande porque pues enfrente tenías a Televisa. Y nosotros dentro de Fútbol Azteca tratábamos de hacer contenidos pues, exclusivamente de fútbol para que la gente que le gustara el fútbol, pues le gustara, ¿no? Y nos llegaban los ratings. Nosotros entrábamos a las 6:30 de la tarde para un partido que empezaba a las 7 y ellos, Televisa también empezaba a las 6:30. Y la aguja empezaba así. Y empezábamos así. Y era el rating, nos llegaba minuto a minuto. Entonces empezaba así a marcar. Y entonces ahí veías, entró nuestra nota de cómo se hacen los balones, por decir una nota, y el rating subió un poco. Y Televisa se quedaba aquí. Y de repente entraba Eugenio Derbez o el Compayito o alguna cosa de esas, y entonces lo que íbamos aquí, ya nos subían un poco acá. Entonces, pues estaba el minuto a minuto de ver cómo le hacías para poder competir, subir un poco tu rating, pero pues Televisa con esas cosas que sacaban, que tú sabes que la gente conoce de sobra, el Compayito, Derbez, no, en fin, las soñaras que bailan, pues ya era complicado. Y después cuando entraba ya el partido propiamente, en esa época, entraba Cristian Martinoli y sí levantaba la aguja, pero pues ya de como empezábamos el partido así, cuando entraba Martinoli empezaba la aguja a subir. Y ahí empezaba el tete a tete, así, complicado así. Y cuando de repente ya el segundo tiempo entraba el perro Bermúdez, ¡pum! Se iba para acá la aguja y pues ya nos dejaba, ¿no? Cristian subía, pero ya no era tanto. Te digo, eso fue, te hablo de un periodo del 2010 al 2014, que fue el Mundial de Brasil, donde todavía pasa esa situación. Después de acabando el Mundial de Brasil, ya no, ya alguien en Televisa tiene la idea genial de echar a Bermúdez, de echar al perro, lo mandan a Estados Unidos y entonces sí dejan a Pietrasanta, me parece, y a Villa, y entonces Martinoli ahí ya empezaba a hacer un tema ya muy, muy fuerte, muy, muy directo, que ya si al final, antes del Mundial de 2014, ya la aguja se cerraba, en el 2014 casi, casi se igualaba, a partir del 2015, pues ya hablas de ya empezaba a ser una tendencia mucho más marcada que estábamos arriba. Nada más que ahí ya yo
en 2012, acabando los Juegos Olímpicos de Londres. En septiembre del 2012 a mí me dicen, porque yo lo había negociado ya con la jefa de todo deportes, Fabiola Ochoa se llama, ella me había negociado conmigo que mientras ella fuera la jefa, me pone para empezar el concepto Food Azteca, pero ella me quería de jefe de la sección, de todo lo que era deportes, en Azteca Deportes. Entonces, acaban los Juegos Olímpicos de Londres y ahí ya quitan al jefe que estaba en ese momento y entonces sí, ya yo asumo, ya no la jefatura de Food Azteca, sino la jefatura completa de Azteca Deportes. Y entonces, pues sí trataba yo de involucrarme mucho con Food Azteca, evidentemente, pero también tocaba pues tener que darle servicio a Box Azteca también, que es un producto pues que hasta la fecha marca muy bien y es muy bueno. Y también lo mismo, con que competía ya con Televisa. Entonces sí empiezan a subir otro tipo de responsabilidades y sí hay otro tipo de exigencias, evidentemente. Pero más allá de esa etapa, sí lidiar y convivir y hacer contenidos interesantes para los compañeros, ¿no? También estaba Greta Rojas, estaba Inés Sainz, lograr hacer contenidos que ellas pudieran dar y que resultaran atractivos para el televidente, fabricar una serie de notas, de reportajes que pudieran ser nutritivos para una transmisión, sí fue todo fue un reto muy grande. Y en cuanto a la personalidad de cada uno, pues mira, el don de gente que tiene Emilio Fernando Alonso, o que en ese momento tenía Luis Omar Tapia, eh, imagínate, era un, era un placer estar con ellos, con esa voz que era Emilio Fernando Alonso, el Jesus, y con Cristian y Luis, ellos ya empezaban a hacer la dupla, Cristian y Luis, y la cancha normalmente se las hacía Gerardo Melín, y a veces Gilberto Palafox. Cuando Gilberto Palafox deja la empresa, digamos que entonces es Melín el que empieza a ser más la comparsa de ellos, y después muy eventualmente me llegaba a tocar algún partido con ellos cuando pues Melín no podía, o era una plaza que a mí me tocaba hacer cancha, como Torreón, como Juárez, como de repente hasta Tecos, eh, Chiapas, aunque ahí había otro compañero, pero normalmente esas eran las plazas que yo hacía. Entonces, ahí sí me tocaba estar con ellos, ¿no? Un Jaguares América, un Indios de Ciudad Juárez contra Cruz Azul. Entonces sí me tocaba estar ahí con ellos, con Cristian y con Luis, en el palco, en el estadio, y yo abajo en cancha. Me gustaba muchísimo. Yo, el humor de Martinoli me gusta mucho, lo agarro luego pues yo sí lo entiendo y me late, digo, hay mucha gente que no, a mí sí me gustaba y más que pensarlo como que fue algo complejo, que sí tiene su grado de complejidad, para mí era un placer estar con todos ellos, ¿eh? Absolutamente con todos los compañeros que me tocaron. Sin duda una muy buena etapa, ¿no? De tu carrera. Y ahora Sí, estás sí. en Fox Sports tomando decisiones, pues creando lo que, tras bambalinas, lo que nosotros, lo que los aficionados vemos, ¿no? En los programas estelares de Fox Sports. Sí, Estás en esta sí, sí. etapa de tu carrera. ¿Cómo te sientes? Y bueno, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? ¿Qué te falta para decir, ya me siento 100% pleno en mi carrera de periodista? Pues mira, efectivamente estoy en un área donde se llama mesa de asignaciones. Por aquí pasa absolutamente todo lo que sale al aire, las llamadas, los reportajes, todo lo que se produce, lo que se consigue para los diferentes espacios, sí pasa por la mesa de asignaciones. Somos 6 personas las que lo integramos. El jefe de todos es Luis Rodrigo Gómez, y después somos 6 personas que pues, cooperamos con lo que humanamente podemos, coordinando reporteros, camarógrafos, enviados, corresponsales, en fin. Y sí, me gusta mucho esta etapa. Yo te digo, de alguna forma la había vivido en TV Azteca, entonces me siento a gusto. Obviamente, llego aquí el año pasado, 2021. Yo había salido de TV Azteca de una responsabilidad similar en 2015, entonces sí fueron pues, varios años de no estar familiarizado con el tema de la mesa, pero bueno, pues más o menos te cuesta un poco de trabajo, pero pues te vuelves a enganchar. Y ha estado bien, me gusta este reto. Eh,
Pues mira, me encanta el fútbol, me fascina el fútbol. He hecho fútbol varonil, femenil, internacional, liga de expansión, ascenso, de todos. Entonces, pues, si hay algo que nunca me va a cansar, nunca, 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 va a ser de hacer fútbol. Donde sea que lo pueda, como dices, en Claro Sports también llegué a narrar, entonces, donde me pongan, narrar, analizar, comentar o estar en cancha, eso me gusta muchísimo. Y ojo, no porque lo haya hecho, ya lo hice y ya no quiero. Me gusta y sin lugar a dudas, si se presenta una oportunidad, por supuesto que lo hago sin ningún problema. Perfecto, Israel. Pues no me queda más que agradecerte esta charla, este tiempo que nos regalaste, compartirnos Hombre, pues cosas que en su momento se reservaron para pues proteger tu integridad, ¿no? En su momento y que hoy sí. quieras compartirlo en este espacio en mi canal, pues la verdad lo aprecio mucho. Te mando un abrazote, te deseo que sigas con tu brillante carrera y aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias, Charlie, y tú sabes que el aprecio es mutuo. Sin duda, amigo. Abrazo y aquí estamos.